Hace algunos años, hace 8 años más o menos, me acuerdo en una de esas conversaciones que uno nunca se olvida, estaba hablando con un buen amigo mío y él estaba un poco frustrado porque él decía, todo lo que quiero en la vida es ser feliz, nada más. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Acaso el fin de la vida no es ese, que podamos buscar la felicidad? Y probablemente la gran mayoría tendría de alguna manera ese mismo sentir. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Pues ser feliz, ¿no? Y yo, claro, un poco pinchaglobito, como me dijo ese día y nunca me voy a olvidar, no le dije, es que el fin de la vida no es ser feliz. ¿Cómo que no es ser feliz? Yo le digo, bueno, o sea, no es que no sea ser feliz, sino que en esta vida no vamos a poder experimentar la felicidad como tú la quisieras. La vida se trata acerca de conocer a Dios, ser conocido por Él, amar a Dios, ser amado por Él. Y como producto de esa relación vamos a experimentar destellos de felicidad, pero esa felicidad que tanto anhela tu corazón no la vamos a encontrar plenamente todavía, ¿no? Hace un par de semanas me hizo recordar eso que le dije hace 8 años. Todavía no lo ha pasado bien, ¿no? ¿Cómo es que la vida no se trata de ser feliz? Me dice. Pero creo que es una buena introducción para el tema porque ese estado, eso que anhela mi amigo y eso que anhelamos la mayoría de nosotros, es un deseo legítimo. En realidad, ¿por qué es legítimo? Porque fuimos creados por Dios para procurar bienestar. Fuimos creados para vivir felices. Pero lamentablemente todo eso cambió y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, el anhelo de la felicidad, el anhelo de la plenitud, el anhelo de vivir en paz, es un anhelo legítimo. Es un anhelo legítimo. Y es más, la Biblia utiliza una sola palabra para describir todo esto que nuestro corazón desea. Y es la palabra shalom. Es la palabra shalom. Era la palabra que utilizaban los judíos para saludarse. Cuando un judío saludaba a otro le decía shalom. Y en realidad lo que le estaba diciendo era justamente que tenía este anhelo y este deseo que él pueda experimentar eso que el corazón tanto anhela. Y ahora vamos a describir un poco. Así que los 3 puntos del tema de hoy, en primer lugar vamos a hablar acerca de qué significa shalom y cómo lo perdimos. En segundo lugar, cuál es la relación entre el shalom y la justicia. Recuerden que estamos terminando una serie de 6 semanas acerca de cómo involucrarnos con los más vulnerables. Hay una relación entre nuestro shalom y el involucrarnos en la vida de los más vulnerables. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo podemos ser agentes de Dios para traer shalom a este mundo quebrado que tanto busca shalom y que no sabe muchas veces dónde encontrarlo. En primer lugar, el significado de shalom. La palabra shalom, como les dije, es una palabra de origen hebreo, ¿no? Y la palabra shalom traducida al español es paz. Normalmente en la Biblia, cuando dice shalom, traducido al español, en tu Biblia va a decir paz, ¿no? Sin embargo, la palabra paz en español se queda corta para describir lo que es shalom. Porque normalmente cuando hablamos de paz, pensamos más, ¿en qué piensas cuando piensas en paz? ¿Qué es paz para ti? De repente algunos te estás imaginando en una playa, un sunset, tu margarita, ahí la playa calmadita. Eso es paz, ¿no? O echado mirando una película, nadie te quita el control, ¿no? No hay niños que lloran, ¿no? Eso es paz, ¿no? Depende de qué etapa de tu vida estés. Pero normalmente todos coincidiríamos de que paz es prácticamente la ausencia de conflicto. ¿Ok? Cuando le dice, oye, yo ya no quiero vivir en pleitos, quiero estar en paz, ¿no? Normalmente paz es ausencia de conflicto, pero shalom no es paz en ese sentido. Porque si nosotros pensamos que vamos a alcanzar la paz por alejarnos del conflicto, entonces vamos a ser presa fácil de la filosofía del mundo que nos dice, aléjate de toda esa gente tóxica. El cristianismo que dice, no anda, ama a los tóxicos. El mundo que te dice, si no te suma, te resta. Y el cristianismo que dice, al que te resta, a ese dale. Entonces es todo lo contrario.
Pero si tenemos esta filosofía de que paz es ausencia de conflicto, entonces nos terminamos alejando de todo lo que nos resulta incómodo, incluyendo los vulnerables y los pobres. Y vivimos en nuestras burbujas donde no tengamos que ver nada que nos resulte incómodo, porque es incómodo. Ver el sufrimiento de otros es incómodo. Ver la miseria de otros es incómodo. Pero shalom es mucho más que eso. Shalom tiene que ver con un estado de plenitud, de florecimiento, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Es integral. Shalom es bienestar integral. Podríamos hablar, por ejemplo, del shalom en un sentido físico, ¿no? Fuimos creados por Dios. No sé si algunos de ustedes conocen, pero en la teología de la creación concluimos en que Dios creó al hombre perfecto, no para enfermar, no para morir, para que sus cuerpos funcionen en armonía plena. Ese fue el diseño de Dios. O sea, el último recuerdo de haber tenido shalom físico fue cuando cumplí 30 años, creo. Antes de los 30 todo funcionaba perfecto. Después vino el colesterol, la presión arterial, los dolores de los huesos rotos de chiquito, y la cosa se pone peor. Shalom físico cuando nuestro cuerpo funciona en armonía, pero eso se pierde, ¿no? Con el tiempo. Cuando hablamos de shalom en un sentido emocional, es cuando muchas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos están alineados con la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace felices. Pero en algún momento eso se quebró. En algún momento hacer la voluntad de Dios nos resulta incómodo. Y muchas veces terminamos desobedeciendo a Dios porque no creemos que el diseño de Dios es lo mejor para mí. Entonces, Señor, discúlpame, yo te amo, yo te quiero, pero lo voy a hacer de todas maneras porque yo creo que esto realmente me va a hacer feliz. El bienestar, finalmente hablando de un bienestar en un sentido social, ¿no? Dios nos creó para vivir en un estado de unidad, ¿no? Donde cada uno vela por el interés del otro, donde hay armonía en la sociedad. Ese fue el plan de Dios cuando creó el mundo. Pero ¿qué pasó? O sea, de nuevo, volvemos al tema. Fuimos creados para el shalom. Fue parte del diseño de Dios original. Pero lamentablemente Génesis capítulo 2 nos describe rápidamente lo que pasó. El hombre le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios y tuvo que vivir con las consecuencias de quebrar ese shalom. Nos distanciamos de Dios, se rompió el shalom espiritual, nos desintegramos de nosotros mismos, vivimos con una mente dividida y finalmente nos terminamos distanciando también del prójimo y de sus necesidades. Entonces el pecado trajo como consecuencia desintegración. Pero Dios vino al mundo para reconciliar lo que se había separado. Entonces Dios no solamente quiere reconciliarnos con Él quiere reconciliarnos con nosotros mismos, pero también quiere reconciliarnos con nuestra ciudad y con las personas que no son como nosotros. El proceso de Dios es de restaurar todas las cosas. Y saben, nosotros aquí queremos predicar ese evangelio, que Cristo vino a reconciliar todas las cosas con Él. No solamente a llevarte al cielo y a perdonar tus pecados. Si esa es tu visión del reino de Dios, es una visión súper limitada, súper pequeñita. Por supuesto que Él quiere que puedas disfrutar en la eternidad con Él. Y a propósito, una de las cosas que yo le decía a mi amigo cuando le digo no hemos venido a ser felices aquí ahora, yo le decía que su expectativa está en la eternidad, porque fíjate, cuando hablamos del cuerpo, fuimos creados para no tener enfermedad, pero lamentablemente el pecado hizo que experimentemos todos los quebrantos de salud. Pero ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis de cómo será la vida cuando Cristo regrese? Tendremos nuevos cuerpos. Ese es uno de mis versículos favoritos. Eduardo, ¿te imaginas un cuerpo nuevo que funcione perfectamente? ¿Ah? No tenemos que usar lentes, pastillas para la presión, nada. Mira que el Apocalipsis habla de que el salón físico va a ser una realidad.
Vamos a tener nuevos cuerpos. Vamos a tener shalom permanente emocional. No va a haber más culpa, ni vergüenza, ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Vamos a tener un shalom social en la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios está preparando. Pero no estamos allí todavía. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, comienza este proceso donde nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo en esta tierra, para reconciliarnos con las demás personas. Ahora, este segundo punto me parece sumamente interesante que lo podamos entender. ¿Cuál es la relación entonces entre este shalom, esta experiencia de, de florecimiento, de plenitud, de alegría, de gozo integral? ¿Qué tiene que ver con mi búsqueda de esto? Con que procure o no procure la justicia y ayudar a las personas más vulnerables. El capítulo 29, versículo 7 de Jeremías, dice esto: además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar, escucha esto, el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Este pasaje fue dado por Dios al profeta Jeremías cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, fue deportado a Babilonia. Ellos eran una minoría que vivían en cierto grado de bastante dificultad. No tenían el escenario ideal, porque a veces uno diga, no, cuando yo esté todo bien, entonces voy a velar por otros, pero ahorita tengo que ver por mis propias necesidades. Ese era un pueblo que había sido desarraigado de su tierra natal, eran inmigrantes forzados que no tenían una posición de poder. Y a ellos es que Dios les dice, y tú sabes cuando dice, busquen el bienestar de la ciudad donde están, está diciendo, busquen el bienestar de los babilonios, que son todo lo contrario a nosotros, tienen otras creencias, adoran otros dioses, son paganos, representan todo lo que ellos desprecian como cultura, y sin embargo Dios les dice, procura el bienestar de ellos. Ahora, esta palabra bienestar es traducida, ¿sabes de qué palabra? Shalom. Entonces lo que podríamos decir es que aquí dice, busquen el shalom de la ciudad donde están, porque el shalom de ustedes, eso que tanto buscas y te es esquivo, depende del shalom de la ciudad donde ustedes están. No puedes hacer esa separación. Salvo que tengas esta mentalidad de que pases ausencia de conflicto, entonces me mantengo alejado de todo lo que me resulte incómodo. Ahora, en este pasaje hay dos cosas que quiero rescatar. En primer lugar, este texto nos desafía a estar presente en los lugares y con las personas que normalmente nos podrían resultar incómodas. No a aislarnos. Por eso cuando pusimos nombre a nuestra iglesia, empezó este proyecto, le quisimos llamar Iglesia de la Ciudad, porque no queremos ser una iglesia para los cristianos solamente. Queremos ser una iglesia que bendice a la ciudad, que procura el bienestar de la ciudad. Ese es nuestro llamado. Y tenemos que reconocer que muchas veces como iglesias hemos creado burbujas de confort espiritual. Un lugar para sentirnos cómodos. Y la verdad que Dios nos llama, nos redime, pero nos envía nuevamente hacia afuera. Si nos quedamos dentro del salero, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve cuando está en contacto con la carne. La sal era un preservante para evitar la descomposición. El mundo fuera de la iglesia se está descomponiendo. Y Dios con su evangelio tiene sal para ese mundo en descomposición. Pero ¿de qué sirve nuestra sal si solamente se reúne en este salero?
Ese texto es una invitación a estar en contacto y a ser intencionales y estar presentes. En segundo lugar, ese texto nos recuerda que es imposible experimentar este shalom a menos que estemos dispuestos a involucrarnos y participar en buscar el shalom de los más vulnerables. Querida iglesia de Miraflores 2024, conozco a muchos de ustedes, clase media, algunos que están tratando de entrar a la clase media, otros que tienen más recursos. No caigamos en la filosofía del mundo que nos dice, crea tu burbuja de confort, mantente alejado de todo lo que te resulte incómodo, porque así no vas a encontrar la paz. Solamente la vas a encontrar cuando estés dispuesto a sacrificarla por otros. Me encanta, el mismo Jesús va a decir este mismo principio, en otras palabras, en Mateo 16:25, dice, todo el que quiera ganar su vida, es decir, todo lo que yo hago está en función de yo ganar una vida para mí, me pongo yo en el primer lugar, todo el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Entonces, podríamos parafrasear, todo aquel que quiere encontrar la felicidad simplemente por buscar lo que te agrada, no la vas a encontrar. Y todo aquel que se despoje de la comodidad para ayudar al que necesita, ese verdaderamente encontrará la satisfacción. El resultado de buscar el shalom de la ciudad termina resultando en el shalom de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos recuperar ese shalom? Volviendo un poquito a hacer en la historia, ¿no? Fuimos creados para vivir en shalom, el pecado rompió el shalom, Dios nos llama a acompañarlo, a restaurar parcialmente ese shalom hasta que Él regrese, cuando tengamos el shalom pleno nuevamente. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, el Señor no nos llama a estar inactivos, nos llama a participar con Él en restaurar todas las cosas juntamente con Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Y hay dos consejos que quiero darles. El primero sale de dos versículos de Proverbios, y se los voy a leer brevemente, Proverbios 19:17 y 14:31. Mira lo que dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Proverbios 14:31, la otra cara de la misma moneda. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. ¿Cuál es el primer consejo que quiero darles con respecto a si queremos ser parte de traer el shalom de Dios a nuestra sociedad? En primer lugar, tenemos que aprender a ver a Dios en el rostro del pobre. Tenemos que aprender no a ver al pobre, al huérfano, al viudo, a quien sea que esté pasando necesidad, como alguien ajeno. Tenemos que aprender a mirar a Dios en el rostro de esa persona. Mira lo que dice. El que sirve al necesitado, Dios dice, ¿me está sirviendo? A mí. Todo lo que tú hagas por uno de estas personas, me lo estás haciendo a mí. Y luego dice, la otra cara de la misma moneda, y todo aquel que no tenga compasión por el necesitado, no tiene compasión conmigo. Todo aquel que ofende y es indiferente al dolor del necesitado, está siendo indiferente conmigo. Es por eso que el profeta también en el Antiguo Testamento va a llamarle la atención al pueblo y le va a decir, ustedes cuando se reúnen levantan sus manos para adorar, pero yo no los voy a escuchar, porque sus manos están manchadas de sangre. Pero ¿cómo manchadas de sangre si yo no he asesinado a nadie? Sí, claro, pero no te has preocupado por aquellos que a mí me preocupan. No te has involucrado con el dolor de la gente que sufre. No podemos ser cristianos y adorar a Dios
y no ocuparnos de las cosas que son prioridad para Dios. No podemos servir a un Dios que es justo y nosotros no querer ser parte de traer justicia a nuestra ciudad. No podemos servir a un Dios que es generoso siendo nosotros mezquinos con nuestros propios recursos, nuestro propio tiempo, nuestras propias habilidades, nuestro propio dinero. Eso es una división de mente, pensar que podemos servir a Dios y pretender vivir de una manera que no honra a Dios. Ahora, me encanta cómo el mismo Jesús también lo va a poner en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, que fue el texto que leímos al principio. Miren lo que va a decir. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero, fui inmigrante y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeñito, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí. Si queremos traer el shalom a nuestra ciudad, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a mirar su rostro en el rostro de la gente más necesitada. ¿Cambiarían las cosas si fuera Jesús el niñito con cáncer? ¿Cambiarían las cosas si fuera Jesús el niñito inmigrante? ¿Cambiarían las cosas para ti si fuera Jesús el que está en la cárcel, el que está enfermo, el que perdió el trabajo? ¿Cambiarían las cosas? Probablemente sí. Es interesante cómo podemos permanecer a veces tan indiferentes ante el dolor. Pero si fuera Jesús, pues estos 3 textos de la Biblia nos recuerdan eso. Y en segundo lugar, segundo consejo, no basta con ver el rostro de Dios en el rostro de la gente con necesidad. Porque si nos quedamos ahí, puede ser que respondas, pero más movido por la culpa, por la vergüenza. Sí, pues en verdad, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Cómo puedo seguir llamarme cristiano y no preocuparme por los que a Dios le preocupa? Y eso sería culpa. Y la culpa siempre lleva al deber. Tengo que hacerlo porque es lo que se espera. Pero nosotros queremos que el evangelio de la gracia te lleve del deber al deleite. A que tu involucrarte con los más necesitados no sea una cuestión de culpa para sentirte bien contigo mismo, sino que sea un acto de gratitud y de deleite por lo que Él hizo por ti. Solamente cuando somos cautivados por la belleza de Jesús. ¿Y sabes cómo te cautivas por la belleza de Jesús? Cuando te das cuenta quiénes somos nosotros y qué fue lo que Él hizo por ti. Si tan solo pudieras tener la convicción de que somos nosotros los hambrientos a quien Él dio de comer. Somos nosotros los sedientos que no podíamos encontrar satisfacción en ningún lado hasta que Cristo llegó y llenó nuestra sed. Que somos nosotros los huérfanos que no teníamos hogar, a quien Él adoptó en su familia y nos dio una familia y nos dio un nuevo Padre. Que somos nosotros los que estamos desnudos y fue Él quien con su justicia nos revistió. Que somos nosotros los presos a quien el Señor libertó. Solamente cuando te veas como realmente eres y cuando puedas apreciar
la justicia generosa de Jesús contigo, es que vamos a poder ser agentes en sus manos de llevar la justicia a los más necesitados. Esta serie de 6 semanas termina hoy. Y justamente la escogimos porque nuestra misión como iglesia es que toda la iglesia pueda seguir siendo transformada a la imagen de Jesús. Y Jesús es Dios que justamente nos muestra qué significa ser justos. Él, siendo justo, ¿no? Murió por nosotros siendo injustos. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó para que nosotros podamos recibir. Él nos reconcilió con el Padre.